Ajá. Solo. Dividido 365. Como el interés es igual al capital por la tasa, Por el tiempo, dividido. 365. Solo 365. 365 por 100. Esta va a ser nuestra fórmula del interés, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a calcular, cuando vamos a registrar el interés, lo primero que tenemos que hacer es calcularlo. Entonces vamos a tomar el capital por la tasa, por el tiempo, dividido 365 por 100. Entonces acá tengo un ejemplo, ¿verdad? Siempre tenemos que ver qué cuenta tenemos en el balance. Entonces en el balance de saldos, en el balance de saldos tenemos la cuenta de préstamo bancario por 185,000. Y el ajuste dice, se abonó al préstamo bancario 10,000 más intereses correspondientes a 90 días a razón del 5%. El total se pagó con cheque, ¿sí? En este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el interés. En este caso, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Cuál sería el capital? 10,000. 10,000. 185,000. El interés se va a pagar sobre la deuda, no sobre lo que yo pago o sobre lo que yo abono. En este caso, la deuda es de 185,000. Entonces, ese va a ser el capital. ¿Por qué tasa? Por el 5%. Por el 5%. Sencillo, solo coloco 5. Si fuera el 15%, solo anoto 15. Si fuera 3%, solo anoto el 3. ¿Por qué tiempo? 90 días. 90 días. ¿Dividido? 365 por 100. ¿Y cuánto es 365 por 100? ¿Cuánto es 365 por 100? 36,000. Dividido 36,500, ¿sí? No voy a dividir entre 36, esta cantidad, no, que 365 por 100 es igual a 36,500. Entonces, ¿cuánto sería de interés? 2,280.82. Les dio a todos. Verifiquen, por favor. Sí, señor, eso es. 185,000 por 5 por 90 dividido 36,500. Ok. Entonces, lo primero que hago es calculo el interés con esta fórmula y los datos los aplico de esta manera. Ahora, lo siguiente, ¿cómo queda la partida? Cuando yo hago una partida me voy a hacer 4 preguntas. Voy a preguntarme, ¿qué recibo y qué doy? Lo que recibo en el debe y lo que doy en el haber. O me voy a preguntar qué cuenta está disminuyendo y qué cuenta está aumentando. Y la cuenta del lado donde va aumenta y si la anoto al lado contrario disminuye. ¿Sí? Entonces aquí me voy a preguntar qué estoy recibiendo, qué estoy dando, o qué cuenta está aumentando y qué cuenta está disminuyendo. ¿Cómo quedaría el ajuste? Hola. Sería préstamos bancarios. Intereses cobrados a bancos. Intereses cobrados a bancos. ¿Alguien que esté de acuerdo que así queda la partida o no queda así? ¿Será que está bien ahí la partida o tiene algún error?
Alexander, Diseño para mí, así que así queda. Alexander Reynoso, sí, así queda. sí, Ok, Brian Pineda, Sí. así queda. Diego Palomo, Así queda, señor. Jacqueline Cusán, Así queda, señor. así queda porque los demás lo están diciendo o ya no lo analizaron. Natalie Carballo, Así queda a mí porque se está pagando. Entonces la cuenta de préstamo bancario se va a disminuir. diseño solo Bueno. que creo que es intereses pagados. exacto, intereses pagados, no cobrados. Porque yo tengo un préstamo, o sea que le debo al banco. Y al banco le pagué parte del préstamo y le pagué intereses. Entonces, ¿por qué intereses cobrados? Si dice intereses pagados. Aquí no estoy cobrando intereses, aquí hay intereses pagados. ¿Sí? Aunque la cuenta más usual no es intereses pagados, sino que intereses gasto. Cada vez que yo pago intereses va a ser intereses gasto. Se puede registrar intereses pagados, pero lo más usual es intereses gasto. El préstamo, ¿por qué cantidad? ¿Cuánto fue lo que le pagué? 10,000. 10,000. ¿Cuánto le pagué de intereses? 2,280. 280.82. ¿Cuánto le pagué con el cheque? 12,280.82. 12,280.82. ¿Sí? Entonces siempre voy a analizar esto, ¿verdad? No me dejo de llevárselo porque los demás dijeron sí, pues yo también, ¿verdad? Entonces siempre analicemos qué es lo que está pasando con las cuentas, si las cuentas están bien. Anotémoslo con lo primero que encontremos, ¿verdad? Pero luego analicémoslo. En este caso, el abono rebaja porque estamos pagando 10,000 en el debe, intereses gasto por ser una pérdida van en el debe, y bancos, que es lo que estamos dando con el cheque, ¿verdad? Acá tengo otro ejemplo. Ay, no era esto lo que tenía que borrar. Acá. Bueno, en este ejemplo, se deben los intereses correspondientes a una letra de cambio por 6,000, a razón del 7% en 6 días. ¿Cómo calculo acá el interés? ¿Cómo quedaría acá la fórmula del interés para calcular? Primero voy a calcular el interés. ¿Cómo quedaría acá la fórmula? 6,000 por 7 por 60. Ajá. Dividido 36,500. Dividido 36,500. Excelente, gracias. ¿Cuál es el total acá del interés entonces? 6,000 por 7 por 60 dividido 36,500. ¿Cuánto tengo acá de interés? Siempre tengan ahí su calculadora, porfa. Si no, perdemos más tiempo en preguntar y no lo aprovechamos. Es de 69.04. 69.04, eso sería el interés. Ahora, ¿cómo queda la partida? Dice que se deben los intereses correspondientes a una letra de cambio por 6,000, a razón del 7% en 60 días. ¿Cómo queda la partida? Documentos por pagar. Documentos por Ajá. pagar, intereses gasto, a caja. Intereses, gasto, caja. Bueno, ¿creen que así va o se equivocó la persona que me dijo de ese ajuste? Miss, yo creo que no sería documentos por pagar porque solo ese se debe el interés. Exacto. Lo único que se debe es el interés.
No dice que se pagó la letra de cambio, entonces la letra de cambio no afecta en nada. Entonces aquí documentos por pagar, nada que ver. Solamente intereses gasto. ¿Sí? Ahora a caja. ¿Estará bien ahí? Sí, Miss, ahí sí. Ahí sí. Entonces intereses gasto a caja. Catherine Díaz. ¿Está bien ahí la partida? Yo considero que sí. Ok, Yulisa Rodríguez. Yulisa Rodríguez. Yulisa Rodríguez. Está malo. Porque miren qué dice. Miss, entonces serían intereses No se pagaron. por pagar. Intereses por pagar. Entonces así quedaría la partida. Intereses gasto a intereses por pagar. Caja no, porque no se está pagando. Entonces siempre de que yo lo pague o que lo deba, la cuenta que va a registrar intereses gasto. En el debe porque es una pérdida. Intereses gasto, aunque lo deba, cada vez que yo tenga que pagar intereses o los pague, los intereses van a aumentar. Difícil que los intereses disminuyan. Los intereses siempre van a aumentar, aumentar, aumentar y aumentar. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo los deba o que los pague, intereses pagados, ¿verdad? Acá, ¿cómo quedaría la fórmula del interés? Dice, se cobran intereses sobre un préstamo de 8,600 al 5% por 180 días. En efectivo. Se cobraron en efectivo. Primero voy a calcular el interés. Acá, ¿cómo quedaría la fórmula del interés? 8,600 por 5 dividido 36,500. ¿Cuánto les dio? 212.05. 212.05. Entonces, primero voy a calcular el interés. Ahora voy a hacer la partida. ¿Cómo quedaría la partida acá? Dice que se cobraron intereses sobre un préstamo de 8,600 al 5% por 180 días en efectivo. ¿Cómo Intereses quedaría? cobrados a caja. Intereses cobrados. Intereses cobrados a caja. ¿Verdad que está bien ahí? Sí, yo creo que sí es así. ¿Sí? Recuerden siempre. Yo siempre que hago una partida tengo que analizar si qué estoy recibiendo, qué estoy dando, qué cuenta está aumentando, qué cuenta está disminuyendo. Si intereses cobrados está aquí en el debe, quiere decir que están disminuyendo, porque es un pasivo. Entonces, donde va la cuenta aumenta, el lado contrario disminuye. En el debe lo que recibo y en el haber lo que doy. Entonces, yo acá di caja. No, Miss, es al revés. Porque le están pagando a usted. Es al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibí dinero. ¿Por qué recibí dinero? Por los intereses. Entonces sería caja a intereses cobrados. ¿Por qué cantidad? La que calculamos da 212.05. Y acá intereses cobrados 212.05. Entonces, si yo pago intereses gasto en el debe. Ya sea que los pague o ya sea que los deba, intereses gasto en el debe. Pero si a mí me pagan los intereses o yo los cobro, ahí tenemos intereses cobrados. Y hay que leer bien qué es lo que se va a registrar, ¿verdad? Por ejemplo, acá no se ha registrado la letra de cambio porque solo se deben los intereses. Este dato solamente me sirve para calcularlos, ¿verdad? Sobre ese valor. Entonces, si yo los pago, intereses gasto. Si a mí me los pagan, intereses cobrados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Alguien que tenga alguna duda hasta acá o pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos ahora con los cheques rechazados. ¿Qué es un cheque rechazado? ¿Qué creen ustedes? Cuando alguien quiere cobrar un cheque pero no tiene fondos. ¿Y qué quiere decir no tener fondos? Que el banco Y la cuenta no tiene fondos. y la cuenta no tiene fondos, no tiene dinero. Exacto. Nos rechazan un cheque cuando la persona no tiene dinero depositado en el banco, ¿verdad? Eso quiere decir que no tiene fondos. Entonces dice que un cheque rechazado se da cuando recibimos un cheque de alguien. ¿Quién va a ser ese alguien? Podemos recibir un cheque por un cliente o podemos recibir un cheque por un deudor. ¿Ya? Entonces recibimos un cheque de esta persona y va a ser rechazado siempre y cuando que nosotros lo depositemos. Entonces, cuando yo lo voy a depositar, imagínense que el GIT puede recibir cheques de otros bancos. Entonces, si recibe ese cheque, en ese momento no va a saber si tiene fondos. Lo va a saber hasta después, un procedimiento que hacen los bancos. Entonces, si nos dan un cheque, ya sea un cliente o un deudor, y no tiene fondos, venimos y lo depositamos. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? No nos va a pagar el cheque. El banco nos debita, o sea, nos quita ese dinero de nuestra cuenta. Y muchas veces nos cobra una comisión. ¿Sí? Al cobrarnos esa comisión es por el servicio. Los bancos, con que solamente uno le vaya a hacer una pregunta o algo, increíblemente, pero aparece banco representa dinero. Entonces, todo eso nos lo cobran. Entonces, imagínense que el banco viene, hizo la transacción, recibió el cheque, lo depositó, hizo una operación que se llama compensación bancaria para ver si tiene fondos o no, y resulta que no tenía fondos. Entonces, esa operación se hizo por gusto, ¿verdad? Tanto el tiempo del cajero, el tiempo del compensador, entonces representa dinero. Entonces, por eso el banco nos cobra una comisión. Ustedes ven en algunos lados donde dice se aceptan cheques. Y abajo dice, por cheque rechazado se cobrará 100 quetzales. Entonces uno dice, esa gente lo que cobra solo por cheque rechazado. Y en sí no es la persona, no, que es el banco. Entonces uno, por si casualidad se da un cheque rechazado, y ya la gente ya sabe que se les va a cobrar a ellos también cierta cantidad que es la misma que el banco nos cobra, ¿verdad? Entonces va a ser rechazado solamente si no tiene fondos. ¿Sí? Entonces, ya sea que el cliente nos haya pagado o un deudor nos haya pagado. Entonces, si un cliente nos pagó con ese cheque, cuando recibimos el cheque nosotros asumimos que ya nos pagó, pero resulta que no tiene fondos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo que se llama contrapartida, o sea, anular esa operación. Y aquí pues tengo un ejemplo, ¿verdad? Dice, el ajuste dice que el banco nos remite una nota de débito por un cheque rechazado con un valor de 2,000, que nos entregó un cliente y lo depositamos. El banco nos cobra el 50 quetzales de comisión. ¿Cómo creen que queda la partida? Cuando nos dice que el banco nos debitó, quiere decir que el banco nos quitó dinero. O sea, nuestra cuenta del banco disminuye. Quedaría como clientes con 1,950, comisiones bancarias con 50, a bancos con 2,000. Clientes con 1,950. Sí. Y la otra cuenta es comisiones, ¿qué? Bancarias con 50. Comisiones bancarias con 50. Y a bancos. Sí. ¿De bancos? Con 2,000. Ok. Pregunto, ¿será que así queda o no queda así? Ya no, pero no, porque nos están cobrando, el banco cobra de más, aparte de los 2,000. Exacto. Y yo al cliente le voy a rebajar lo que supuestamente me pagó, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí serían 2,000. Entonces, ¿cuánto le pagué con cheque? 2,050. ¿Sí? Regularmente, si el banco no nos cobra comisión,
la partida solamente queda de esta manera, ¿verdad? Si el banco no nos cobra comisión, solamente sería clientes a bancos. Pero si el banco nos cobra comisión, entonces tengo que registrar la comisión, en este caso, clientes, comisiones bancarias a bancos. ¿Estamos? Pero cuando es un cheque rechazado es solamente por falta de fondos y se hace la contrapartida, ¿verdad? Cuando un cliente me paga, pues tengo que rebajar esa cuenta del lado del haber. Pero en este caso, como se anuló la operación prácticamente, entonces por eso se hace la contrapartida de clientes a bancos. Bueno, por el día de hoy solamente eso tengo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Creo que no. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, del tema de hoy? No sé. ¿No? Si no tienen alguna pregunta del tema de hoy, alguna pregunta de la guía. Miss, hay una partida que dice sobre un fax. Yo no le entiendo porque no sé si se hace algún cálculo o algo así. ¿Qué partida es? Si me decís qué partida es, la vemos. Ahorita le digo, Miss. Es la partida 6 de la tarea del ejercicio número 53. En partida 6. Ajá, es del día 6, ¿qué digo? Ah, pero esa sigue en la tarea 54. ¿Qué dice? Pendiente Es contra de la tarea 53. Ajá, pendiente contra un FAQ que nuestro proveedor de Newlands Plastic. Y sigue en la otra parte, en la otra hoja. ¿Qué dice en la otra hoja? Indicándonos que la materia prima solicitada de la cuenta 331, cuenta 33, perdón, ya fue despachada por barco y que el valor de la misma es de 4,200. Esa partida es. Sí, Miss, esa es. Va, ¿y cuál es tu pregunta? O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué cuentas se utilizarían? ¿Tú estuviste en mi clase del día martes anterior? ¿Sí, Miss? Porque esa ahí en esa las expliqué. Son las cuentas transitorias. Señor, fíjese que yo hice esa partida y me quedó de esta forma, permítame. Recuerda que en ese procedimiento, creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad o no? Sí. Miras ahí en las cuentas transitorias. Esto lo expliqué en este tema, de cuando se compra el giro, cuando se envía la mercadería, cuando se recibe en aduana, son ciertos procedimientos. Entonces ahí creo que es en este segundo procedimiento. Ah, bueno, Miss, entonces voy a ver este video. En el envío, cuando se envían, tenemos que ver si nos envían a un precio mayor o a un precio menor, se dan esas variantes. Cuando ya no las envían, mercaderías en tránsito, anticipo a proveedores, si las enviaron a un mismo valor. Entonces, esa partida hay que ver qué cuenta tenés en el balance y qué cantidad de anticipo a proveedores. Para eso, para eso no las enviaron con la misma cantidad. Entonces, es un ejemplo de estas de las cuentas transitorias. Bueno, Miss, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, chicos?
Dime, Melanie. Bueno, no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces aquí nos quedamos, chicos. Gusto de saludarles, que tengan un buen día y nos platicamos en una próxima oportunidad. Bueno, mis gracias. ¿El martes tenemos clase otra vez? Sí, ajá.